En este video hablaremos de cómo crear bases de datos en un hosting Linux, partiendo de que dicho hosting ya cuenta con el gestor de bases de datos MySQL y con el administrador phpMyAdmin. Pero antes de nada, hagamos un resumen de qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego la podamos encontrar y utilizar fácilmente. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla y cada fila de la tabla conforma un registro. MySQL es un gestor de bases de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. También es uno de los motores de bases de datos más utilizados en Internet. La razón principal de esto es que es gratuito para aplicaciones no comerciales. phpMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP, creado por una comunidad sin ánimo de lucro y es una herramienta muy completa que permite acceder a todas las funciones típicas de la base de datos MySQL a través de una interfaz web muy intuitiva. La herramienta nos permite crear tablas, insertar datos en las tablas, navegar por los registros de las tablas, editarlos y borrarlos, borrar tablas y un largo número de funciones muy sencillo de manejar y muy práctico. Bueno, ¿qué necesitamos o qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear una base de datos en nuestro hosting? Lo primero es obviamente crear la base de datos o ingresar el nombre. Accediendo al panel de control ya veremos en detalle cómo se hace esto. Lo segundo es crearle un usuario y una contraseña para administrar esta base de datos. Lo tercero, o el tercer paso, es asignarle este usuario que hemos creado a la base de datos. El cuarto paso es habilitar los permisos para que este usuario pueda administrar la base de datos. Y el quinto paso es ingresar pues al administrador phpMyAdmin y empezar a crear las tablas, los campos. Bueno, vamos a acceder a un panel de control de un hosting, tiene uno de los cPanel más uno de los paneles de control más populares, como lo es el cPanel. Ahí veremos estos 5 pasos y nos daremos cuenta que es un proceso sencillo. Estos mismos pasos se aplican para cualquier tipo de hosting Linux. Bueno, acabo de acceder al cPanel de mi hosting y pues vamos a aplicar los 5 pasos que acabo de mencionar. Entonces me encuentro en la página de inicio del cPanel y lo primero que debo hacer es ubicar la sección de bases de datos. Listo, acá la encontramos y podemos apreciar que tiene instalado el phpMyAdmin, que es el administrador, y tiene instalado el MySQL. Entonces vamos a ingresar a MySQL. Acá podemos apreciar que está la opción de crear una nueva base de datos. Algunos hosting nos van a colocar un prefijo. Cada vez que creemos una base de datos debemos tener en cuenta este prefijo. No ocurre con todos los hosting, pero es importante que tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque si creamos una base de datos, por ejemplo, que se llame prueba, en realidad la base de datos para este caso se va a llamar etnai slash guión de piso, prueba. Entonces es importante que miremos si tiene o no tiene prefijo. Entonces vamos a crear una base de datos que llamaremos anuncios. Le damos crear base de datos y en este momento hemos realizado el primer paso. Acá el panel de control nos indica que se ha creado la base de datos etnai-piso anuncios. Ahora vamos a crear el usuario y la contraseña para la base de datos. Acá en la parte inferior encontramos la opción crear usuario. Entonces vamos a crear un usuario que se llame Osmaro 06 y le vamos a asignar un password. Acá antes de que se me pase, como pueden ver, el usuario también tiene el prefijo, un prefijo y un guión de piso. Entonces vamos a asignarle un password que debemos tener muy en cuenta
este usuario y este password, ya que cuando nos estemos conectando desde nuestros scripts PHP vamos a requerir estos datos del usuario y pues obviamente el nombre de la base de datos. Y le damos crear usuario. Hemos creado un usuario en nai-de-piso osmaro06 con tal password. Ahora lo que vamos a hacer es el tercer paso, que es asignarle el usuario a la base de datos que hemos creado. Entonces acá encontramos la opción asignar o agregar usuario a la base de datos. Entonces el usuario que creamos es osmaro06 y la base de datos es Ednai Anuncios. Entonces le damos a agregar y ya pues acá nos indica que el usuario osmaro06 ha sido asignado a la base de datos anuncios. El siguiente paso o cuarto paso es habilitarle los permisos que va a tener ese usuario con respecto a esa base de datos. Acá podemos ver que pues hay la opción la opción de que seleccione datos, de que consulte datos, de que inserte datos en la base de datos, de que actualice, de que borre, de opciones que veremos en detalle. Entonces, por lo pronto le voy a asignar todos los privilegios, es decir, que este usuario va a poder hacer todas las funciones en esta base de datos. Y le damos guardar cambios. Es importante que no olvidemos habilitarle los permisos al usuario, si no posteriormente vamos a tener problemas cuando estemos desde nuestros scripts PHP conectándonos con la base de datos. El siguiente paso es ingresar al administrador phpMyAdmin para empezar a crear las tablas y a configurar los campos de esta base de datos. Entonces volvemos a la página de inicio del cPanel y buscamos la opción phpMyAdmin. Y acá podemos ver las tablas, las bases de datos que hemos creado, y aquí se encuentra la base de datos anuncios. Entonces la abrimos y veremos que no hay tablas en esta base de datos. Entonces el proceso de empezar a crear tablas y empezar a crear campos lo veremos más en detalle en un siguiente video.